Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es otra edición más de 2 a 3 preguntas. Soy Dan Friedman y hoy tenemos a un invitado que nos da un gusto tremendo tenerlo aquí en esta sección. Presento a Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. Todo tranquilo, cuidándonos. Como todos nos tenemos que cuidar, así lo estamos haciendo. Te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista. Tengo a Sebastián Castillejo, a Víctor Lomita, a Charlie Ulloa, a Alejandro González y a Julio Bernal. Y si te parece, empezamos con una serie de preguntas, digamos, un poco rápidas. El pasado fin de semana descendió a la segunda división de España el Leganés de la mano de Javier Aguirre. Y mucho el tema en los medios, hay que tener un agradecimiento o hay que valorar lo que hizo con ese director. Que conoces bien a Javier Aguirre de mucho tiempo, desde el Atlante y mucho tiempo antes. ¿Es para ti el mejor director técnico mexicano de todos los tiempos, Ricardo? Bueno, yo no sé, no puedo opinar si es el mejor técnico. Yo digo de que alguien que tiene ofertas o lo buscaron saliendo del medio local y ya, yo cuando estaba en Egipto, él justo también asumió como la selección de Egipto, entonces lo vi allá, tuve la suerte de estar en su cumpleaños. Yo creo que es una persona de que, bueno, se salió de un ámbito local solamente de dirigir y dirigir en otros países y dirigir una selección como fue en Egipto. Yo considero que sí, es alguien que tiene un currículum. Esto es algo que está claro, porque México todavía internacionalmente, recién ahora los jugadores que están allá están abriendo un mercado, todavía no para los técnicos. Creo que se está abriendo un mercado a través de los jugadores, pero no buscado los técnicos mexicanos, porque todavía, a ver, no estás en la Copa Libertadores, no estás en la Copa Sudamericana, no estás en la Copa América, seguís jugando a nivel local con CACAF, eso ya no te da un cartel como para que te puedan venir a buscar a empresarios o dirigentes de Europa. Yo creo que el caso del Vasco ya abrió ese mercado, ¿no? ¿Tú tuviste cuando tú fuiste seleccionador nacional para el Mundial de 2006, él había sido el anterior? Él habló contigo siendo el anterior de la selección nacional. ¿Hay alguna enseñanza, hay una plática cuando él ya había vivido ciertas cosas en selección nacional? Yo creo que cada uno tiene su manera de trabajar. No sé si Martino lo hizo, si Osorio lo hizo. Yo sí me acerqué a qué es dirigir una selección, no solamente con él, cambiar maneras de opinión, de logística, de partidos amistosos, buscar también la psicología que hay en el fútbol, de qué pasa en algunos partidos cuando se juega con presión. Me reuní en su casa, me abrió las puertas Mejía Barón, fui con el chiquilín Cervantes, alguien que yo conocía muy bien desde el Atlante, él era muy amigo de Mejía y me abrió las puertas. Como Manolo Lapuente, como sabía que le gustaba el golf, y yo estaba en Los Encinos, en Toluca, lo invité ahí, fue con Mario Carrillo, fue con Fernando Tena, hablé con Sergio Bueno, sí, hablé con la mayoría de cómo me podía manejar en algo, a ver, en algo que venía, cuando yo asumo en el 2002, algo que venía como, ojo, como un mito también, que todos los técnicos no pasaban el proceso, ¿eh? Es decir, ahí empezó un proceso conmigo de 4 años que tiempo atrás generalmente todos los técnicos se cayeron. Entonces tenía que saber bien lo que es manejar una selección donde sabés que
yo creo que primero viene el presidente de la nación y después venías vos, ¿no? En la búsqueda del periodismo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué llamás? ¿Por qué vas a jugar a Estados Unidos? Y todas las cosas que había. Entonces, sí me acerqué a todos ellos y todos ellos te daban el punto de vista, la experiencia que ellos habían pasado, ¿no? Pero la mayoría, te vuelvo a repetir, salvo algunos, todos asumieron responsabilidades casi, por ejemplo, Aguirre había agarrado cuando se va a Mesa. Si no tuvo los 4 años de un proceso. Mesa, si se acuerdan, pierden aquel famoso partido con Costa Rica, y ahí, bueno, todavía estaba el Güero Burillo, y sale y entra Aguirre. Entonces, las experiencias sí, pero finalmente sos vos a quién vas a llamar, cómo querés jugar, el sistema, la idiosincrasia, a dónde es fuerte México, no solamente en la técnica, sino en la dinámica, un montón de cosas para superar esos 4 años para ir al Mundial. ¿Cómo estás, Ricardo? Te mando un fuerte abrazo, Víctor Lonita. Yo quiero preguntarte porque, como bien sabemos, tú empezaste con el equipo de Banfield en la posición de portero y muchas personas mencionan de que esta posición de guardameta tiene una visión diferente a la visión que puede tener, por ejemplo, un delantero, un defensa. ¿Qué tanto ayudó tu perspectiva que tenías como arquero para posteriormente impartirlo en la dirección técnica? No, nada que ver, nada que ver. Una cosa es ser jugador, sí, lógicamente, yo sabía el manejo de mi defensa a través de mi grito, porque un equipo, en mi equivocación alguna vez algunos creen que se forma de arriba hacia atrás, no, el equipo siempre se formó de atrás hacia adelante. La base de una columna vertebral, que hoy no se habla de la columna vertebral, pero en aquella época la columna vertebral que era el arquero, ese líbero, ese defensa que maneje a sus compañeros, un 5 de categoría y un 9 que haga goles, esa era la columna vertebral antigua que se hablaba, que sigue siendo importante, porque si no tenés el goleador, es difícil que tu equipo tenga gol. Y si no tenés un buen arquero, tampoco, porque el arquero es el que te salva en muchos partidos, entonces es una posición muy específica, muy, muy diferente. Pero yo tuve que aprender a través de recordar los técnicos que pasaron en mi carrera, Banfield, después San Lorenzo, el Flaco Menotti 4 años escuchándolo en la selección, los que tuve en México como Casarín, después tuve como le decían al mexicano, que le decían Lara, tenía un sobrenombre, Cisneros, Teto Cisneros. Entonces fui observando, a ver, primero cómo quería jugar. En aquel momento había 2 sistemas. El 4-3-3 que ya había caducado, poco jugaba, y en vigencia, por la revolución de los años 80, yo creo que fue como todos copiamos o tratamos de jugar de los grandes equipos de la Milan de Danilo Sacchi. Ricardo, tenemos que ir a pausa. ¿Te parece que regresemos con ese concepto ahorita que regresemos de pausa? Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Deportes a Todo Color. Estamos de regreso platicando con Ricardo Antonio Lavolpe y paso los micrófonos a Alejandro González, que tenía una pregunta para hacerle a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches, Alejandro González. Me llama mucho la atención que tú como técnico, todos te podemos reconocer en cualquier momento que tienes un ojo magnífico para encontrar estrellas, para encontrar esos diamantes, ¿no? Tenemos el caso de Diego Lainez, tenemos el caso también de Osorio, tenemos el caso de Edson Álvarez. ¿Cómo se entrena la vista para poder encontrar esos diamantes en bruto? Entrenar la vista está difícil. Yo creo de que otra de las cosas que aprendí en Argentina, que es más difícil de verlo en México, no está el director deportivo, como hablaba yo de que quería terminar mi carrera
pero el director deportivo no como Peláez, como Reales, no. Un director deportivo que en México, por lo menos en México, que se sepa trabajar la 20, la 17 y la 15. El director deportivo, ¿a qué llamo? A que haya un trabajo de entrenamientos, un trabajo de visorías, captación, cómo vamos a jugar, cómo vamos a formar al jugador. Porque ya a los 15 años empiezas a formar lo que es el oficio de qué es un lateral, qué es un central, qué es un volante de contención, que no es lo mismo que un 8, que un 10. Los volantes por afuera, o le decían antes el wing, el extremo, los movimientos de un 9. No hay un director deportivo y yo lo aprendí, entonces creo que tengo esa visión de ver a un jugador en la posición X y verle las condiciones que yo quiero. Por ejemplo, el volante de contención tiene que saber leer el partido, tiene que tener buenos recorridos, buen manejo, quizás no ser exquisito en desequilibrio, en gambeta, en dribbling, pero sí en quite. Y ahí viene otra cosa, que cuidado con una palabra que yo utilizo y muchos no la utilizan. Quitar no es lo mismo que interrumpir. Aquel que interrumpe lo llamo yo, el que hace siempre foul, infracción, está interrumpiendo el juego, pero no está quitando la pelota al rival, porque el rival tiene la infracción a favor. Después, ese que quita, quitar es saber dar un pase por lo menos de 5 o 10 metros a tu compañero. Y está el que interrumpe, que da pases y de 10 pierde 7. Es decir, no sabe poner un pase, no sabe poner un cambio de frente, no sabe poner un pase filtrado. Y eso es algo que, bueno, yo fui aprendiendo, está bien, aprendí a través de dirigir una primera división, pero como siempre también estuve en equipos necesitados, algo que nunca le dieron, por ejemplo, cuando empecé yo a lo que vos estás diciendo, nunca le dieron un premio o algo que hizo la Volpe, que jugó en Ángeles de Puebla, año 84, 85, jugó con puramente mexicano. Es decir, yo no quería que viniera un jugador que no venga a hacer diferencias, extranjero, y toda la vida yo considero que el extranjero tiene que venir a hacer la diferencia. Para eso es un extranjero, si no le doy una oportunidad a un mexicano. Y yo ya lo hice en Ángeles de Puebla, ahí empiezo yo a ver y a observar los jóvenes, a través, que me llevé una gente experimentada, que ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria, de Puma, porque Puma era uno de los que más formaba jugadores en aquella época. Me lo llevé Rafa Juárez. Rafael Juárez me lo llevé a Puebla, a Ángeles, a la 20, a la reserva 20, y a la captación que hacíamos convocatoria. Y ahí empecé a ver, y alguna vez es otra cosa que tiene que tener el técnico, que de una posición que juega un jugador en el llano o en alguna universidad, y que vos lo captás y vos viste en visoría, le decís, bueno, mira, vos estás jugando en esta posición, porque yo veo en tus condiciones, hablando con él, por supuesto, que podés lucir más y podés mostrarte más y brillar más en esta posición, por esto. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Herrera. No sé, él tendría que ser el primero de decirlo. No entiendo por qué no lo dice. Él era un 9-7, era un extremo allá arriba que corría. Cuando yo lo agarro en el año 90, después de haber fracasado en el Atlante, que no jugó mucho, él viene de Santos y en el Atlante no jugó mucho, y es el equipo cuando se fueron al descenso. Cuando yo lo asumo en Querétaro, yo hablo con él y le digo, mirá, no te veo las condiciones para ser un 9-7. Si querés brillar, querés llegar a la selección, no aprendés esta posición. Yo en ese momento ya jugaba con línea de 5, lo hice como un lateral volante. No me equivoqué, porque después llega a la selección con Mejía Barón. Entonces, el técnico algunas veces, hablando con el jugador, convenciendo, mirá, te veo estas condiciones, esta calidad, a ver, probá acá, jugá un poco acá, mostrate. Porque el jugador tiene que sentir cuando entra a la cancha en una posición cómoda, en una posición que le guste para poder lucirse, para entrar con ganas a entrar a un partido. Yo jamás
tomaría a un jugador y decir, mira, me vas a jugar acá por esto, por esto. No, porque obligación no me va a rendir. Caso, para darte un ejemplo, no sé qué tanto puede hablar un Diego Lainez, que es jovencito, va a un equipo como el Betis y lo ponen como un cuarto volante por afuera. Pero para mí, ni tenía el oficio para hacer eso, porque no había jugado nunca, no tiene oficio, no le habían enseñado seguro, ni tiene la característica para jugar en esa posición. Entonces muchas veces un jugador o fracasa o no juega porque lo están poniendo en una posición que no es su fuerte. Ricardo, te estaba escuchando muy atentamente y me viene a la mente lo mismo que han hablado con Irving Lozano, que no está en su posición, etcétera. Pero justamente para entrar a aprendizajes, sabemos todo el acervo que tú tienes con tu experiencia como entrenador. Entonces, nosotros creamos una sección nueva que se llama Aprendiendo de. Y hay otra sección que se llama Enseñando a, que es la que queremos que tú seas nuestro padrino. Vamos a darte diferentes personalidades del medio de los deportes y que tú dijeras un aprendizaje o una lección que podrías darle a ese personaje. ¿Me explico? Vamos a decirte uno cada quien de nosotros. Así que si te parece, empezamos primero con Julio Bernal. ¿Qué tal, Ricardo? Te saludo con muchísimo gusto de este lado, Julio Bernal. Y bueno, tu estilo marcó a técnicos como Diego Coca, Jorge Almirón, Guillermo Barros, entre otros múltiples técnicos. Y bueno, varios, Pep Guardiola, quien te nombró como una influencia en su carrera y que admiraba específicamente tu filosofía y esta salida a la volpiana, ¿no? Que era la manera en que tus equipos salían jugando desde la defensa. Si esta pandemia no estuviera y tuvieras la oportunidad de sentarte a platicar con Pep Guardiola, ¿qué le sumarías? ¿Qué le podrías enseñar a Pep? Es muy difícil. Me diste uno de los mejores técnicos que considero yo, porque salir jugando hay una equivocación. Yo creo de que hay veces que la misma prensa, el que está relatando y el mismo analítico que está viendo el partido, dice, mira cómo intentan salir jugando, pero te das cuenta que el parado, yo ya viendo en la televisión, no estoy en la cancha, si estuviera en la cancha sería mucho mejor, por el panorama, tenemos más panorama. Pero mirando en la televisión, y yo muchas veces soy de grabar los partidos para pasar varias veces la jugada, a Guardiola es uno de los pocos que les podés decir una enseñanza. Hay veces que yo me doy cuenta que, por ejemplo, él es uno de los que ya muchos ni se dieron cuenta por qué cierra los laterales. Y el central, cuando él abre a los centrales, y yo ya lo hacía eso porque, como él juega mucho con línea de 4, no juega mucho con línea de 5, yo ese central hacia la derecha que tira, yo generalmente Rafa Márquez, Son Álvarez, todos los jugadores que pueda hablar, siempre se tiraban a la derecha. Y una de las innovaciones que él hace, ¿por qué hace la innovación? Lo importante es saber por qué hace la innovación. Muchas veces los volantes por afuera del rival que te vayas a enfrentar, algunas veces tiene característica ofensiva y otras veces tiene característica de volante de dinámica. Entonces lo sigue mucho al lateral. El lateral no va a sorprender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como tira el central a la derecha, el central, al tirarlo bien a la derecha, se transforma como si surgiera una salida del lateral. Pero es el central. El lateral, menos de seguir por afuera, va hacia adentro, generalmente ¿contra quién? Contra el doble contención del rival. Entonces, el movimiento ese que está haciendo con el central abierto, es muy factible que el rival haga lo que él quiere. ¿Qué es lo que Guardiola o yo ya buscaba hacerlo? Venga tu cuarto volante, el de afuera. Entonces mi central juega contra tu volante de afuera. Mi lateral, la ida hacia adentro, porque él lo hace perfectamente. Entonces es muy difícil decirle a un técnico algo que él innova continuamente. Eso es una innovación que quizá, para darte un ejemplo, con Alves no lo hacía. Alves siempre iba por afuera, porque Messi, que era un volante mentiroso por derecha, venía a buscarla con Xavi. Entonces,
Es una estrategia, es una cuestión de los técnicos que cuando asumen una responsabilidad de salir jugando, es como un propósito, con un protagonismo. Yo veo muchos que dicen que salen jugando, no, mentira, porque sale el central 2 metros, 3 metros y la toca el volante. No propuso nada. Salir jugando es cuando vos, tus defensas, proponen en una mitad de cancha una diferencia numérica a favor. Si no tengo una diferencia numérica a favor, es porque te generé el mano a mano. Y son pocos los técnicos que tienen esa perspectiva o ver tan claro. Pero vos nombraste a uno, te digo más allá que él habla muy bien de mí, yo tuve la suerte de ir a verlo, estaba justo en Argentina y fui a ver que él dio una conferencia de prensa en un teatro, en el Teatro Rex, en Argentina, y fue y explicó a todos los técnicos y a todos los que pagaron para ir a verlo, con una pantalla, con un apuntador, con un láser, cómo hacía las salidas y todo eso. Otra de las cosas que no aprenden muchos es que hay un cambio de una salida que juegan con 2-9 paralelos a 2-9, uno atrás y uno adelante, que están vertical. No podés hacer la misma salida. Entonces, Guardiola es uno de los más que sabe, lo hizo en el Bayern Múnich, lo hizo ahora en el Manchester City, lo hizo en el Barcelona. Es un tipo que ya sabe lo que es salir jugando, tiene un protagonismo, él sabe que su equipo se defiende con la pelota. Si vos ves, sus equipos no son fuertes defensivamente. Ricardo, podemos pasar el siguiente para tener tiempo en la entrevista, para acabar justamente con todos los que queremos que nos des una opinión. Charlie, adelante. ¿Qué tal, profe Ricardo? Lo saluda Charlie Ulloa. Y bueno, conviendo con otro también entrenador y que usted recibió cuando entrenó, cuando lo repatrió el Atlante del Rayo Vallecano, que es Hugo Sánchez. Bueno, ¿qué le enseñaría a Hugo Sánchez? No, pero él es un jugador que ya se destaca como jugador, ¿no? ¿Qué le enseñaría? Es muy difícil, un jugador que fue un 9 exquisito, fue un 9 de los de antes, diría yo. Ojo, que hoy los 9 de ahora quizás necesitan mejor saber salir fuera del área, algunas veces tirarse a las bandas. Hoy el 9 algunas veces hace otras funciones, pero ese 9 referente de área, ese 9 como es, no sé, el Chicharo Hernández, el Chicharito, como puede ser Jiménez, creo que muy difícil de explicarle a alguien que ganó 5 Pichichi, que tiene una trayectoria espectacular como centro delantero. Pero ahí venía lo que yo le dije a tu primer compañero, no tiene nada que ver que él tomó una medida, si yo como arquero ya podía ser técnico. Y ahí le contesté muy claro, cualquier jugador no es técnico. Es una cuestión abismal entre un director técnico y un jugador. Es decir, el jugador puede saber lo que es un vestuario, puede saber los parados, pero después tiene que tener voz de mando, tiene que tener voz de convencimiento, tiene que saber hablar para que los jugadores lo entiendan, tiene que saber utilizar un pizarrón, tiene que saber usar video. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Jugador es jugador. Después técnico hay que demostrarlo. Es completamente diferente, más allá que hayan pasado un montón de técnicos de gran jerarquía, si no tenés captación o asimilación para saber transmitir un sistema de juego. Nada que ver. Ricardo, ¿qué tal? Sebastián Castillejo aquí. Justo, pues ya te preguntamos por uno de los ídolos más grandes del fútbol mexicano. Ahora yo quiero que me digas, ¿qué le enseñarías o qué le enseñaste a Cuauhtémoc Blanco para no llevarlo a una Copa del Mundo? ¿Qué le enseñaste? Pero, mira, Cuauhtémoc empieza como 7, es decir, como un extremo técnico. Vieron, ustedes son muy jóvenes, ustedes ni saben a dónde jugaba. Cuando vino Ben Hacker y empieza a hablarse de Cuauhtémoc, él jugaba tiradito a la derecha, como un 7 volante. Era más 7 porque ya Ben Hacker jugaba con Lara, jugaba con
Villa, y estaba el otro volante que podía ser del Olmo, Caluya, no sé quién más estaba. Pero él jugaba como un extremo derecho. Cuando yo lo empiezo a conocer, que mucha gente ni se acuerda, en el año 95, por eso digo que ustedes son muy jóvenes, él ya cuando yo fui a la América, que duré muy poco, uno de los problemas fue que el fútbol va continuamente, tiene nuevas cosas, y la dinámica hoy, por ejemplo, el señor dijo que Lozano no juega en su posición. No, Lozano lo que tiene que aprender es lo que quiere Gattuso. Son dos cosas diferentes. Es decir, quizás en México Lozano hacía lo que quería y jugaba lo que quería con todas sus condiciones, con toda la calidad que tiene, que son dos cosas diferentes. Calidad, condiciones la tiene y le sobra. Pero ahora tiene que tener una disciplina. Y esa disciplina algunas veces en México la grande figura no la tiene. Y ese es uno de los problemas. Ese problema que vos me preguntás, ¿Cuauhtémoc? No, mira, Cuauhtémoc ya cuando yo agarro la selección 2002 ya había pasado de 7, es decir, no jugaba por las bandas y era el segundo 9 moviéndose. ¿Cuál era el otro problema? Que en la faceta del fútbol hay dos. Ofensividad y defensividad. Cuando tengo la pelota y cuando no la tengo la pelota. Y hoy el fútbol actual, el fútbol moderno, no te regalan nada. No puede haber un jugador que no corra. No puede haber un jugador que cuando se pierde la pelota no tenga su desgaste y no transpire una camiseta. Y entonces, el ídolo, la figura... No, mira, los ídolos, la figura que salí campeón del mundo. Ídolo, figura que llegaron a una final del mundo. Ídolo, figuras ahí. Ídolo, figura en un ámbito local es otra cosa. Es lo que digo. En el ámbito local, bueno, jugás acá, los demás corren para vos, hacemos el equipo para vos. Sí, en el ámbito local. En un ámbito internacional que vas contra los alemanes, no corren todos. Los ingleses no corren todos. ¿Te enfrentás a Brasil? No, cuidado, ya cambió. Hasta con TT cambió. Entonces lo que tenemos que aprender es que tenemos que estar a lo moderno, tenemos que estar actualizado, esa es la palabra. ¿Qué es actualizado? Fíjate cómo juega el mundo, fíjate lo que hace el Liverpool, es decir, los grandes, ¿por qué salen campeones? Fíjate lo que hace el Atlético de Madrid, fíjate lo que hace el Real de Madrid. Si nos vamos a comparar lo que hace un equipito, no, hay que poner las cosas en su lugar, y el ídolo, la figura, vamos a poner cuáles son sus cualidades y cuáles son sus falencias. Ahí está un problema, ¿por qué no fue el ídolo? ¿Por qué no fue la figura? Pero nadie dice que, lo dije hace una semana. Yo salí con Argentina 0-0 y me ganó en tiempo suplementario por un gol de 30 metros. Sí. Y no fue Cuauhtémoc Blanco. En el 2010 la Volpe se equivocó, llevaron a Cuauhtémoc Blanco. Perdiste 4-0 con Argentina. ¿Qué pasó? Oye, y justamente hablando de eso. Nadie contesta después. Totalmente, y justamente porque queremos aprender, de hecho, algunos de nosotros tomamos un curso de capacitación de ICAFUT, que lo imparte el director técnico Quique. Tomamos ese curso y vimos muchas cosas que tienen que ver con la transición ataque-defensa y varias cosas que tienen que ver con el posicionamiento. Me gustaría que nos ilustres más bien a nosotros qué se puede aprender de Lionel Messi, pero cuando no tiene el balón el equipo, no cuando tiene el balón, porque todos sabemos de su capacidad de desborde, de todo, pero cuando no tiene el balón Barcelona o la selección, ¿qué se le puede aprender a Lionel Messi? Lionel Messi tiene el mismo problema por eso es muy difícil. Esos jugadores es muy difícil que tengan un desgaste en defensiva. Por eso lo ponen como un segundo 9. Entonces, son los jugadores ya difíciles que para mí ya no está actualizado para decirle, mira, por lo menos
El segundo 9 que se generó, el segundo 9, cuando hablan del segundo 9, es el que tapa un poco a los contenciones en el campo rival para que yo no saque mis contenciones a tu campo rival. En el campo del rival tiene que hacer entre un 9 y el otro 9 un desgaste. Para que vos veas un Atlético de Madrid, tanto el otro día Llorente como Costas, vienen a trabajar en la media cancha para que el trabajo de ellos no hace que mis volantes rompan al campo tuyo, para no regalar espacio. Entonces son funciones que deben de tener. Messi no tiene función en la defensiva. Él como fue criado y como jugó en equipos grandes, que se fue transformando en lo que es hoy el Barcelona, que hace años atrás el Barcelona, en España había dos, el Atlético de Madrid y el Real de Madrid, no era el Barcelona. El Barcelona estaba 3-0, de repente el quinto, sexto, como era el Valencia y el Sevilla. Entonces él no tiene un funcionamiento defensivo. Lo que el hándicap que te da un Messi es que cuando la agarra Messi, cuidado. Es una diferencia abismal a cualquier otro jugador ofensivo. No. El mejor jugador ofensivo es Messi, porque desequilibra, tiene gol y da pase de gol. Es completísimo. Y tiene hasta tiro de media distancia, es muy completo. Entonces, lo que le falta a mí, yo creo que le falta, por ejemplo, no tanto en el Barcelona, porque el Barcelona ya es un equipo que juega ofensivamente, al ataque, no requiere, pero cuando va con Argentina a la selección, requiere un poco más de un trabajo defensivo. No defensivo, a ver, no va a venir a mi campo, pero sí tapar en el círculo central a los contenciones, tapar un poco la salida muy clara del rival. Ahora, Ricardo, siguiendo con este recuento de esos personajes de los cuales uno puede aprender varias cosas, ahora te pregunto, ¿qué se le puede aprender a alguien como Rafa Márquez? Bueno, Rafa Márquez, hay cosas que no se pueden aprender en el fútbol, no se equivoquen. En el fútbol hay cosas natas, genes, hay cosas natas. Es decir, nosotros por eso enumeramos así un 10 como Galindo, bueno, el que le pegaba de izquierda y derecha, como no sabía si era zurdo o era derecho. Bueno, ¿cuántos Galindo hay? Ninguno. Galindo que le peguen con zurdo y derecha, ¿eh? Ninguno. Es decir, hay cosas que genes, nato. Vos le podés enseñar a un jugador, por ejemplo, la salida que tenía Rafa Márquez, que a los 20 años, 21 años lo ven de Europa y por eso se lo lleva al Mónaco, porque no era un defensa nada más de quitar, de marcar. No, están equivocados. Su mejor cualidad, condición de Rafa Márquez es pasar a la mitad de la cancha a volantear, a tocar. Tenía un cambio de frente de 35, 40 metros, te la ponía en el pecho. Pero ya lo hacía en el Atlas cuando tenía 19, 20 años conmigo y se la ponía a Osorno o a Torres en 40 metros a la izquierda, salíamos por derecha con él, 40 metros. Eso, sí, hay trabajo para perfeccionar eso. Tenés que agarrar a los centrales, pelota dominada, que haga una conducción de 3 metros y pum, cambio de frente, pum, hacer repeticiones, más repeticiones, va a mejorar, sin ninguna duda. Las repeticiones siempre te va a dar mejoría, segurísimo. Yo era arquero, de tanto entrenar después a los arqueros, no de viejo, pero cuando yo tenía 40 años, 45 años, le pegaba mejor que cuando tenía 25. Y eso fue perfeccionamiento que yo, al patearle a los arqueros, a entrenarlo. Ahora, con está el problema, que los jugadores no se quedan media hora a perfeccionar. Se quiere ir rápido al vestidor, se quieren a bañar o se van al vestidor enseguida a agarrar el teléfono. Pero Rafa Márquez, ojo, unas cuestiones ya eran natas. Y otra es perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Quedarte a hacer paredes, hacer trabajos de paredes, hacer trabajos de un arranque
levantar la cabecita y hacer un cambio de frente, y eso es todos los ejercicios a través de, para perfeccionar, es a través de repeticiones, no hay duda. Y justo, Ahora, justo de ese tema, Ricardo, perdón que te interrumpa. terminaba con algo, Sí, terminaba sí, con dime, algo. dime. Vos fíjate que pasaron algunos años y Edson Álvarez igual. Ahora, fíjate cuántos centrales habré visto yo, de Rafa Márquez, que empecé en el año 97 a conocerlo a él, 98. Ahora que estuve en el América veo a Edson Álvarez. Pero mirá el tiempo que pasó. En la misma selección, el Massa estaría 3 puntos abajo de un 10, que era Rafa Márquez, en un 7-8, como mucho 8 le pondría al Massa. Es decir, más allá que hicimos repeticiones, más allá que le enseñé la salida, no tenía lo nato que tenía ya en genes un Rafa. Y en este caso, por ejemplo, ajá, sí, dime. Y eso Álvarez sí. Es otro igual que Rafa. Puede ser un central como puede jugar de contención. Tocas un tema muy interesante que es el hecho de quedarse extra cancha, no extra horas. Una persona que lo llegó a hacer en su momento fue Diego Armando Maradona, una persona que tiene mucho aprecio por ti, te felicitó el Día del Portero a través de sus redes sociales. Gracias a él se pudo dar este avance para que tú estuvieras dirigiendo al Boca Juniors. Después de todo esto, ¿qué se le puede enseñar a Diego Armando Maradona, una figura de Argentina? Ahí está lo que hablábamos. Diego Maradona yo lo veo justo cuando empieza a mostrarse Diego, que tendría 17, 18 años, yo me vengo para México. Eso fue en el año 79 y juega un partido amistoso en la cancha de Atlanta, en una cancha neutral, un partido amistoso, San Lorenzo de Almagro, Argentino Juniors, que es a donde él empieza. Ahí está. En otro parecido a Cuauhtémoc. Era un 10. Diego era un 10, de área a área. En el 10, como hoy ves a un De Bruyne, como 8, o ves, no sé, cuando yo tenía a Torres, o hoy ves cuando, no sé, un Montes, el caso de este pibe que jugaba el Gulli, ese 10 de ida y vuelta. Guardado, que juega en la selección, un ida y vuelta, ese 10, como un 8 como Herrera del otro lado. Así era Maradona. ¿Qué pasó? Los años, eso es cuando tenía 18 años, los años, se va a Europa y lo empiezan por su habilidad, su potencia. Lo que tiene Diego es un arranque de 5 o 10 metros impresionante, el cambio de ritmo. Entonces Diego lo empiezan a poner como un segundo 9. Cuando empieza a destacarse, que estuvo en Barcelona y después va al Nápoles con Careca, era un segundo punta. Cuando sale campeón con Valdano en el Mundial del 86, era Valdano y él. Pero si vos ves todos los goles, los mejores goles de él, es un arranque de atrás de la mitad de la cancha por ahí, entre la mitad de la cancha, recibiendo atrás de los volantes y empieza. Tiene potencia, tiene todo. Pero a lo que voy, futbolísticamente no le faltó nada. Todavía como técnico tiene que demostrar mucho más, pero muchísimo más. Entonces, lo que le decía a un compañero tuyo, ser un gran jugador no significa que sos un gran técnico, pero para nada. Eso es una mentira. Es decir, ese es un verso que podés tirar porque sos ídolo, figura y fuiste como jugador, pero pará. Vamos a ponerte como técnico, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no te vas a Europa a dirigir? No, es mucho verso. Pero Maradona, así todo, siempre digo yo no sé si él, por su vida personal, se dedicó a ser técnico. Es decir, tengo mis dudas de tiempo completo a ser técnico, porque él cuando agarra la primera vez que agarró un equipo de Mandillú en Corrientes,
aparecía los viernes o los sábados. Es decir, a ver, transmitirle eso a los jugadores, que no vas el martes, no vas el lunes, no vas el miércoles, aparecer como si la supieras todo el jueves y el viernes, como si fueras el ingeniero. No, en el fútbol no puedes hacer eso. Así que Diego tiene que demostrar, si quiere ser técnico, tiene que darle tiempo completo. ¿Va? Sí, No como sé cualquier profesión, ¿no, Ricardo? Porque lo mismo que hablabas de Rafa Márquez quedándose en los entrenamientos, o del propio Maradona quedándose en los entrenamientos, es lo mismo que le tiene que dedicar uno a esa profesión. La verdad, que mira, cuando yo empecé a surgir como técnico, empiezo en Atlas. Ya había demostrado en el Atlante, pero después me voy a la América y me caigo, y empiezo en Atlas otra vez. Pero yo con los pibes de Atlas, me criticaron muchos periodistas porque entrenaba 2 horas. Y yo les decía, no, mire, fíjense en el taxista cuánto tiempo trabaja. Fíjense en un empleado de una fábrica cuánto tiempo trabaja. Un jugador 2 horas, si es aprendizaje, es diversión, es lo que le gusta, es su hobby. Pero hoy no es lo mismo que ese 96, 97 que estamos hablando, del año 2000. Pasaron 20 años y hoy el jugador, a través de esto, de la tecnología, está todo el día con esto. Todo el tiempo así, ta. Entonces, cuando vos le decís, vamos a quedarte media hora, 40 minutos para perfeccionar, no te creas que muchos se quedan, ¿eh? No quieren. Y no es lo mismo, más bien es lo mismo en muchísimos trabajos, ¿eh? Y la verdad es que yo te estoy escuchando muy atentamente porque la verdad es de mucho aprendizaje, pero queremos sacarle una sonrisa a Ricardo Antonio Lavolpe en esta entrevista, Ricardo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a una sección divertida. Obviamente es una metáfora, ¿no? Se llama compras, vendes o lesionas. Te vamos a presentar 3 personas o 3 clubes o 3 categorías, digamos, y tú tienes que escoger a tu favorito lo compras, al segundo lo vendes y al menos favorito lo lesionas. No quiere decir que realmente lo vas a lesionar, pero digamos que es un juego, ¿no? Para meterlo en ese contexto. Así que le paso los micrófonos a Julio Bernal. Ricardo, escogimos en esta ocasión 3 clubes. El Atlante, donde conseguiste el ascenso a Primera División y conseguiste un campeonato después de 46 años de sequía. Por otra parte, el Atlas, donde conseguiste un subcampeonato, tuviste un gran trabajo en cantera y una Copa Libertadores memorable. Y por último, el América, donde tuviste un gran torneo, conseguiste un subcampeonato y el pase al Mundial de Clubes, donde, bueno, terminan perdiendo en las semifinales contra el Real Madrid. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas, Ricardo? Bueno, para mí siempre dije que el equipo más fuerte era, sin ninguna duda, el Atlas. El Atlas para mí fueron 4 años, 3 años, semifinales, finales, nos perdimos una final por penales, pero fue el equipo que me gustaría siempre llegar, porque tenía un conjunto, un trabajo, un protagonismo, sabían cómo ser la transición, pasar de defensivo a ofensivo por velocidad. No, el Atlas. De acuerdo, comprarías al Atlas. ¿A quién venderías? No, sin ninguna duda, al América. ¿Y lesionas a Atlante? Lo que pasa es que el Atlante sí tuve, como bien decís vos, pero el Atlante no tenía arraigo. El arraigo era cuando nosotros jugábamos en el Estadio Azteca, cuando yo vine, cuando yo llegué. Un equipo que pasaba para jugar en Querétaro, después jugabas en el Azul, después pasaste a Cancún. Yo hablo en general. Como equipo, cuando yo estuve, era un equipazo. Pero lo que es el Atlante, finalmente
fue de franquicia a franquicia, a dueños y a dueños. Entonces, si vos me decís cuál es el equipo más flojo, más que tenés que... No lo vas a comparar. El arraigo y todo lo que tiene en América. No, en América es América. Atlante se perdió lo que cuando nosotros jugábamos en el Estadio Azteca, era siempre ahí nuestra casa. Después apareció el Azul, después jugó en Querétaro y terminó jugando en Cancún. Y ahora me parece que volvió a Querétaro. Si no estoy mal en las últimas... Vuelve al azulgrana, Ricardo, vuelve al azulgrana el Atlante ahora para la Liga de Expansión. Entonces sí, es lo que dices, ha sido un equipo nómada por años y años, ¿no? Y es Pero ¿cuál es el que va a jugar en Querétaro? Querétaro va a seguir jugando Gallos Blancos en Querétaro. Es que el Querétaro queda con el nombre Querétaro. Sí, con nuevos dueños que se suponía que iban a ser los del Atlante, pero al final van a ser otros. Y Atlante se viene a jugar al Estadio Azulgrana en la Liga de Expansión, que ya no hay descenso y ascenso. Pero son todos inventos en México, porque si ya que sabes tanto, contestame eso. ¿No era que el Cruz Azul se fue de ahí después de un arraigo ahí con la gente que escribimos nosotros, con el Azul, con el Atlante, porque se vendía y iban a hacer un mall o iban a hacer súper, no sé qué iban a hacer ahí, porque lo iban a destruir? Sí, exactamente, es el tema. Y Cruz Azul ahora, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Juega en el Azteca y ahora va a jugar en CU porque el Azteca lo están reconstruyendo y las primeras jornadas va a jugar en el otro estadio. Así que en 2 años va a jugar en los 3 estadios de la capital, el Cruz Azul, lo cual es un tema. Pasamos con Charlie Ulloa, si te parece. Bueno, Ricardo, yo te voy a preguntar si compras, vendes o lesionas a uno de tus estudiantes, a los que informaste como técnicos, al Piojo Herrera, a Miguel el Piojo Herrera, a Rubén Omar Romano o al Potro Gutiérrez. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas? No, yo no tengo... A ver... Rubén no tuvo suerte, algunas veces en Cuba que tiene un poco de suerte, tuvo en Santos, salir campeón, tuvo en Morelia para salir campeón y pierde finales increíbles, a penales, en la cancha de Toluca. Rubén tiene para mí quizás el que más conocimiento, diría yo, de la forma de jugar. Vendo a Herrera y al Potro no lo conozco. Y si lo tuve como jugador, pero el Potro Gutiérrez todavía a nivel de la capacidad de que Romano ya dirigió Morelia, ya dirigió equipo fuerte, Santos, Herrera, quiere decir, porque a Herrera es más fácil venderlo, todos me lo compran porque es ganador. Me quedo con Rubén y lamentablemente el Potro, porque el Potro todavía no... Sí, estuvo en la juvenil de 17 años, pero no tiene nada que ver con manejar jugadores de 30 años. Excelente. Perfecto. Ricardo, bueno, ya vamos con la última de estas opciones que igual es compras, vendes o lesionas, pero yo quise apuntar un poco a los chavos que has debutado más próximamente. Justamente te pongo en estas opciones a Diego Lainez, a Edson Álvarez y al chico de Toluca, Alan Medina, al que le diste sus primeras oportunidades. ¿Con quién te quedas? ¿A quién vendes y a quién lesionas? Para llenarme de plata, pero seguro con Diego Lainez. Para mí, si lo saben llevar, era un pibito de 17 años cuando yo lo tuve, cuando no había cumplido 17 cuando jugó en la Copa. Después cuando jugamos ahí en la cancha de Puma, ya me parece que había cumplido los 17 o ya estaba. Para mí el jugador, esos jugadores son los que buscan en el mundo. Un jugador que en el último tercio de la cancha tiene un desequilibrio impresionante. Y eso tiene Lainez. Lainez tiene explosión, tiene gambeta, dribbling. Pero había que seguir enseñándole más oficios, saber recibir con perfiles orientados, en qué posición se tiene que mover, tiene que saber leer, estar constantemente
en cómo se viene desarrollando la jugada para él. Hoy el fútbol no te da mucho tiempo como era antes. Es tan dinámico hoy que el jugador tiene que estar activo. Entonces tenía que aprender varias cosas. Tenía que haberse quedado un año más fácil en América y Herrera seguir enseñándole, dándole más oficio. Bueno, pues yo no sé quién es el culpable, si la familia, el representante, él, América, no sé. Pero se fue. Primero un equipo que busca estar en una UEFA. Entonces generalmente es un equipo que pelea entre, digo yo, cuarto a octavo lugar. No es lo mismo que jugar en el América. Segundo, desechó a donde hay mejores formadores que era el Ajax. Mucho más. El Ajax viene demostrándole al mundo continuamente juventud, jugadores nuevos. Ahí te enseñan a qué es. Cuando hay formación de jugadores y vende, un equipo que es vendedor, porque forma jugadores, porque enseña, y hay detalles que hay que enseñarle, más allá que, como hablamos recién, las cualidades natas de un jugador, la calidad que tiene Diego, el dribbling, esa explosión que tiene por su físico chiquito, si no lo saben ubicar en una posición adecuada, no. Pero yo agarro a Diego. El segundo, lógicamente, sin ninguna duda, un jugador que lo puedo vender tranquilamente porque, ya dije, es como un Rafa Márquez, puede jugar de central, a mí me jugó hasta de lateral, puede jugar de 5, es eso, Álvarez. Medina, lo pongo ahí porque Medina, cuando empezó a demostrar, bueno, tal es así que lo llaman a la selección y en la selección lo hizo muy bien. Claro, justamente cuando yo lo necesitaba a él en el segundo campeonato, lo llaman en la selección, lo lesionan y no vi más nada, porque no vi ni que volvió. Sí. Oye. Ahorita tuvo un problema de una lesión, pero esperemos que el siguiente torneo sea mejor. Te dejo con Dan. Sí, gracias, Bueno, Sebastián. No, una lesión fuerte. y hay que ver qué pasa con este chavo porque es un talento importante que en unos años podría hablarse de él como se habla de los otros dos, ¿no? Nos quedan 30 segundos de la entrevista, Ricardo, de verdad ha sido un placer. Me gustaría que rápido, en una frase, ¿te gustó la entrevista? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Así rápido. No, te lo voy a contestar. Me gusta porque cuando hablaste vos dijiste algo muy importante. Enseñar un poco a la gente que muchos no saben lo que es táctica y estrategia en el fútbol. Te lo agradezco muchísimo, Ricardo. Esperamos que sea la primera de muchas. De verdad queremos aprender porque es fácil hablar sin conocimiento, pero es difícil argumentar si no lo tienes. Ha sido un placer y esperamos que sea la primera de muchas, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y cuando tú quieras, porque me gusta que enseñen, que aprendan. Y lo vi a tus colaboradores, jóvenes que están aprendiendo, que eso es muy bueno. Que son Te lo jóvenes agradezco mucho, Ricardo. para que aprendan. Te lo agradezco muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.